Dios está con nosotros, el gozo del Señor está con nosotros, amén. Y el cristiano no puede estar callado. Y creo que cuando estamos al momento de la alabanza no podemos estar quietos, amén, porque su espíritu nos inquieta a adorarle, amén, porque Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que así algo solemne, así quietecitos, como que no es igual, es mejor estar en movimiento, amén. Y cuando estamos con el aleluya, gloria a Dios, al momento de adorarle, al momento de escuchar la palabra, creo que el Señor se agrada también por eso, amén. Gloria a Dios, porque eso hemos venido a expresar nuestra adoración, nuestra alabanza al Rey. Hermanos, quiero compartir con ustedes una corta reflexión basado en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Gloria al Señor. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos miran por la página de la Iglesia Monte de los Olivos, a los que están acá en Nicaragua, en La Paz Centro, y los que están fuera, Dios les bendiga, amén. Y a los que estamos aquí, Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos, amén. Mateo capítulo 24, versículo 3, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos das de venir a este lugar a adorar tu nombre, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, oh Dios amado, que seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Dios mío, hablando a cada individuo, Dios mío, que seas tú hablando, Dios mío, a cada hermana, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que está en esta noche escuchando este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu presencia nos guíe y nos hable, en el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, amados hermanos. Hoy quiero predicar bajo el tema principios de dolores, amén. Principios de dolores. Los discípulos, en los momentos en que se podían reunir con el Señor, siempre tenían cosas que preguntarle, y ellos en ese momento decidieron preguntarle acerca de este pasaje que leíamos, en donde vemos dos preguntas dirigidas al Señor en una sola vez. Y los discípulos le hacen al Señor Jesús estas preguntas como: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y cuando ellos preguntan ¿cuándo serán estas cosas?, ¿a qué cosas se refiere? Se referían a la destrucción del templo y a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Porque el Señor había profetizado que esto sucedería en un tiempo futuro, amén, al final de los tiempos. Y la otra cosa que le pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida?, le dicen, y del fin de los tiempos. Esa respuesta la podemos encontrar en el mismo capítulo de Mateo y en Lucas y en Marcos, pero ya en los versículos continuos del versículo 4 al versículo 33 nos puede dar una amplia respuesta acerca de las señales que habrían de suceder al momento o antes de la venida del Señor, amén, al final de los tiempos. Pero hermanos, dando nosotros una panorámica acerca de este pasaje, cuando el Señor les dijo, ¿verdad?, reunidos ahí ellos, que todo lo que iba a suceder antes de la venida de Él, eso iba a ser algo real, algo podemos decir natural, o que todo ojo lo podía ver o experimentar. Ellos se incomodaron a la pregunta
que sucedía en esos momentos cuando ellos estaban en el Monte de los Olivos con el Señor. Pero nosotros analizando un poco la panorámica mundial, hablando de estos tiempos, podemos decir que estas cosas se han venido dando poco a poco en estos tiempos. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, se están como reafirmando una y otra vez el hecho de las cosas que profetizó el Señor antes de su venida. Y esto iba a ser, como dijo la palabra, el tema de esta noche, principio de dolores. Hermanos, y nos damos cuenta que la panorámica mundial nos dice que las características de la época en la que vivimos son guerras, conflictos a nivel internacionales, hambres, pestilencias, persecuciones y falsos cristos o falsos maestros. Todo eso nosotros nos podemos dar cuenta que son parte de las señales que el Señor describe antes de su venida. Y que estas cosas se han venido dando poco a poco en la historia. Pero en la época que vivimos, en los tiempos que vivimos, nos podemos dar cuenta que basándonos en la política a nivel mundial, escuchamos noticias en las redes sociales, en los noticieros internacionales, acerca de cosas que llaman mucho la atención y que preocupan un poco. Por ejemplo, los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, los conflictos entre China y Estados Unidos, y el hambre que también se enfrenta de una manera terrible en el África no ha podido ser erradicado. Siempre está ese problema latente. Y la Biblia, en este pasaje que leíamos a continuación, los versículos continuos, habla acerca de todas estas cosas. Habla de conflictos, habla de rumores de guerra, habla de hambres, habla de todas estas cosas. Esto nos dice a nosotros claramente que la venida del Señor está cada vez más cerca. Esto nos dice que nosotros debemos estar siempre pendientes de lo que está sucediendo en el mundo y que nosotros debemos de estar preparándonos cada día. El cristiano debe estar, como dicen, al día con las cosas que suceden, no solamente en Nicaragua, sino también los sucesos que se están dando como noticias a nivel mundial. Hay otros conflictos y todo está en ese ambiente político. Pero también hablando del fin de los tiempos en el que vemos cómo la naturaleza, el clima, el calentamiento global se viene dando como resultado de estos últimos tiempos. Por ejemplo, hay una parte sureste de Estados Unidos, California, en donde hay una sequía a nivel 1, fuerte. Hay escasez de agua, hay mucha necesidad de agua, hay desiertos que se han formado por tanta escasez de agua. Y vemos el castigo, ¿verdad?, de cómo ha venido esto dándose y que es una señal del final de los tiempos. El hombre, en su invento científico, al haber crecido tanta la ciencia, ha venido a querer experimentar en tirar unos químicos a las nubes para estas provocar lluvia y caigan de manera que refresquen, de que hayan lluvias donde no hay. En estos días se está experimentando esto en Estados Unidos, llamado Proyecto HAARP. Es una expansión de yoduro de plata para combatir la sequía que hay en este lugar. Es un químico, es algo que para nosotros es algo nuevo, pero para los científicos o millonarios han experimentado en otros lugares y les ha dado resultado. ¿Cómo el hombre puede creerse tan capaz como Dios, tal vez, tener el poder de poder mandar
a que las nubes caigan, dejen caer agua en un lugar donde ellos creen que es necesario. Y vemos cómo ha crecido la ciencia, tanto así para ellos creerse dioses y querer solucionar las cosas. Hermanos, podrán inventar muchas cosas, podrán querer hacer llover donde no ha llovido durante muchos años, donde hay sequía, pero algo que no pueden ellos detener es la venida del Señor a este mundo. Algo que ellos no pueden, por más que quieran mejorar el ambiente para poder hacerle frente a las necesidades que hay, creo que no va a ser posible, porque el fin de los tiempos está cada vez más cerca de los que habla esta palabra. Ellos no pueden poner un alto en lo que la palabra viene describiendo. Amén. El ser humano no es el que ha sido, digamos, puesto para calmar eso o para detener el tiempo que viene avecinándose proféticamente en la palabra de Dios. Se va cumpliendo el tiempo y nosotros tenemos que estar preparados, como que si el Señor viniera hoy mismo. Hoy muy poco se oye predicar acerca de este tema o decirle a alguien: busquemos el reino de Dios, buscar la salvación en Jesús. Se tiene como por tardanza en las iglesias, lamentablemente. Pero esta palabra es veraz y eficaz y se ha cumplido todo esto. Y por eso solo estoy hablando de una parte de lo que habla Mateo capítulo 24. Las cosas que se están viviendo son reales. Hay una isla en China en donde llegaron tropas americanas y está esta nación de China, que es enemiga de la nación de Estados Unidos, están incómodos porque interrumpieron en sus islas, en sus territorios, y puede desatarse una guerra, puede desatarse a través de este conflicto una tercera guerra mundial por estas potencias grandes. Pero estos son rumores de guerra, dice la palabra. Entonces me dice esto: si son rumores de guerra, nosotros tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Amén. Y el que no tiene a Cristo, acercarse a Cristo para encontrar en Él la salvación, la vida eterna. ¿Qué me puede garantizar a mí que si yo, sin Cristo, muriendo hoy y sin Cristo, voy a heredar la vida eterna? Pero es que es un mito, es un engaño que los evangélicos han metido en la cabeza, dicen algunos: los pastores lo tienen engañado. ¿Cómo me va a engañar el pastor si yo, lo que lee mi pastor, leemos nosotros? Amén. Es una verdad. No puede ser alterada esta verdad. Entonces, vemos cómo se cumple la palabra y se está cumpliendo en estos tiempos. Quizás algunos jóvenes, nosotros los ya mayorcitos, no les simpatiza estar oyendo estas cosas. Se va a acabar el mundo y yo no voy a hacer familia. No me van a tener hijos a mí, no voy a dejar descendientes. Están preocupados. Pero quiero decirte que usted se tiene que preparar con Cristo, sea soltero o casado, como que si viniese hoy. Porque ya en el reino de los cielos no va a necesitar familia o descendientes acá. Va a tener un gozo tan grande que se va a olvidar de los problemas o de lo más feliz que se pudo sentir aquí en la tierra, porque va a estar delante de la presencia del Señor día y noche adorándole, y ese gozo es incomparable. Cuando nos encontramos en problemas, en tribulaciones, nos recordamos los cristianos en la esperanza que tenemos de estar un día presentes al Señor. Amén. Y nos da gozo eso. Eso es lo que nos conforta. Amén. A su nombre. Segundo lugar, por tanta maldad, el versículo 12 de Mateo 24 dice: por tanta maldad el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Y el hermano viene y toca este tema, este punto, y dice:
cómo el hermano se pone a estar juzgándonos, que no vamos a la iglesia, que nos hemos desanimado, pero es una verdad. No en general, pero es una verdad, una necesidad que estamos viendo en los templos. Amén. Antes eran cultos los 7 días de la semana y terminaban tarde, desde las 7 de la noche hasta las 9:30, y nadie iba cansado. A veces hasta las 10, dice el hermano. Las media vigilias las terminábamos enterito como un culto. Todavía yo agarré un poquito de eso, ¿verdad, hermano Ismar? Y ya ni se diga las vigilias completas. Era gozo, hermano. Ahora los cultos en la semana son 2 y raquíticos. Pero esta palabra se está cumpliendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo estamos viviendo o no? ¿No estamos aquí? Sí estamos aquí, estamos viendo estas consecuencias o la palabra cumpliéndose del Señor. Con la pandemia muchas iglesias cerraron sin imaginar las consecuencias de esta medida que se implantó para salvar vidas, por un lado, pero por otro lado sirvió para que muchos dejaran de congregarse. Es verdad, así sucede. Muchos de los que venían antes de la pandemia hoy no vienen a los cultos en la semana, ni los domingos. No sé si solo acá pasará eso, pero no oigo que sea solo acá. He oído de que es en general. Y la preocupación de los líderes, pastores y líderes de las iglesias está por todos lados. A su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le regalan palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Hermanos, congregarnos es para nosotros el alimento espiritual. Amén. Yo no le digo que no va a fallar. Claro que podemos tener dificultades muchas veces, ¿verdad? Que decimos que el enemigo, que esto, no, pero a veces hay circunstancias en la vida que tenemos que dejar. No podemos venir tal vez ese día, el miércoles, no podemos venir al culto de oración. Está bien, pero es de aquellos, ustedes de aquellos que no fallan los miércoles y los viernes, que no fallan los domingos. Se sabe, pero cuando falla, se sabe que usted es de los que vienen la semana. Pero hermanos, hay hermanos que muchas veces se han olvidado, ¿verdad?, de que en la semana hay culto, y vemos cómo el amor de ellos se ha enfriado. ¿Qué amor se enfrió en ellos? El amor por Cristo. El primer amor se ha opacado, y es una verdad, y se cumplió esta palabra. En muchas personas se está cumpliendo. Amén. Pero dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo, en el versículo siguiente, versículo 13, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, aunque este pasaje no hace referencia a la salvación del alma del creyente, sino se alude a cómo podrá ser librado con el regreso del Señor a esta tierra. Es decir, en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, él puede ser librado si persevera en la fe de que el Señor es su Dios, de que Él es su Salvador. Si se mantiene en eso, si persevera hasta el fin, va a ser salvado de esa gran tribulación. Y quiero decirte que en estos tiempos, dice este pasaje al principio, como leíamos, que iban a haber falsos cristos. Y por ahí hay mucha doctrina cochina que están diciendo que el arrebatamiento no se va a dar, que eso es algo que inventaron muchas congregaciones y que eso va a ser decepcionante porque no se va a dar. Usted tiene que perseverar, creer de que el Señor lo va a sacar de este lugar antes de ocurrir la gran tribulación. Amén. Porque salvos somos cuando venimos a Cristo y vivimos para Él.
Ahí somos salvos. Amén. Cuando perseveramos en el Señor somos salvos. Pero al momento de estos tiempos que estamos viviendo, que son una realidad, perseverar nos va a ayudar a que el Señor nos pueda levantar antes de que esto se ponga feo, hermano. Amén. El Señor es nuestro Salvador y Él prometió llevarnos. Amén. En eso tenemos que nosotros mantenernos, perseverar hasta el fin. Gloria al Señor. Se oye de más malas noticias. Y quizás dirán, hermano, usted está mal informado y esto. Pero yo no solo le tomo la palabra a un noticiero. Yo me doy cuenta en otros noticieros que hablan de lo mismo. Personas que tal vez no son cristianas están informadas acerca del mismo tema. Entonces como que no puede ser coincidencia que entre ellos se hablaron. Si no hay nada que los relacione, al menos el tema de informar. Y resulta de que se está hablando de algo más feo de lo que hemos pasado. No sé si usted ha escuchado. Viene algo peor para este año que viene. Se decía a mediados de septiembre o a inicio de septiembre, viene algo peor para este año que viene. Se oye hablar de un grupo de personas llamada la élite, en la que están formando el nuevo orden mundial. Y se dice de que estas personas están encargadas de causar un problema grave en todo el mundo, en el comercio, en la alimentación y todo, para que haya un reseteo y luego va a haber, digamos, necesidad de alimentos en todas partes del mundo. Si es verdad, ¿qué tenemos que hacer? Alistarnos. Y si es mentira, ¿qué pierde usted con alistarse? Dígame, con prepararse. No perdemos nada. ¿Qué se va a preparar el cristiano? Espiritualmente. Porque el Señor nos va a librar de eso. No importa lo que el enemigo haya puesto en la mente y en el corazón de estas personas que se creen dueñas del mundo, pero el Señor es nuestro libertador. Él es el que nos va a guardar, el que nos va a proveer, como sustentó a Elías. Amén. Y se oye acerca de que va a haber un gran apagón en Australia, en Europa y luego en los otros continentes. Y mucha escasez y malas noticias. Se oye de guerras, que va a haber una tercera guerra mundial y muchas otras cosas. Hermanos, solo malas noticias. Y la verdad es que la historia en la Biblia nosotros nos dice que estos tiempos no van a ser los mejores, sino que son tiempos para prepararnos. Que son tiempos en los que la humanidad se va a ir degradando socialmente, emocionalmente, moralmente. Ustedes saben cómo ha crecido la maldad en el mundo. Están por aprobar muchos legisladores en Estados Unidos la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? Es el casamiento entre una persona adulta con niños. La aprobación de esa ley. Los mismos que se encargaron hace muchos años de legislar a favor de la famosa ley en la que se aprobara el casamiento entre dos personas del mismo sexo, son los mismos que están cerciorándose para meter esa legislación o esa ley al Congreso en Estados Unidos y aprobar la pedofilia. Hermanos, la maldad va a seguir creciendo y es posible que con este crecimiento de la maldad se va a seguir enfriando el amor en muchos. Pero usted no va a ser de los muchos que se enfríen, sino que va a ser de los pocos que se mantengan perseverando. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que ser, aunque sea de los pocos, que nos mantengamos perseverando en el Señor. Y se oyen de malas y más malas noticias, pero nosotros tenemos que estar preparándonos, como que si Cristo viniera hoy. Se dice, la palabra nos dice
que su venida será como ladrón a la medianoche. A su nombre, hermano. Pero tenemos que prepararnos. Amén. Entonces, todo se ha cumplido. Lo que falta nada más es que suceda el arrebatamiento. Cuando dicen amén. Pero nos iremos todos los que estemos preparados para viajar con Cristo. Y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Todo se va cumpliendo, todo se ha cumplido y solo falta que se cumpla esta profecía, el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que tenemos que estar esperando. Ya sea que estemos preparados y volvemos con el Señor, o sea que el Señor nos llame a cuenta, nos llame a su presencia, tenemos que estar preparados. Amén. Vamos a orar para ser despedidos de esta prédica y decirle al Señor: Señor, son principios de dolores, pero yo quiero perseverar. Yo creo en tu palabra de que si yo me tomo de tu mano, no me vas a soltar. Yo quiero ir a estar en tu presencia por una eternidad, porque hay una vida eterna que la ha ofrecido para todo aquel que cree.